El Plan Contable General Empresarial, PCG. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta clase. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave en la contabilidad peruana, el Plan Contable General Empresarial. Vamos a desglosarlo de manera sencilla para que comprendan qué es, por qué es importante y cómo se utiliza en la práctica. ¿Qué es el PCGE y su importancia en Perú? El Plan Contable General Empresarial es una herramienta fundamental para llevar la contabilidad en Perú. Básicamente es una lista ordenada y estructurada de todas las cuentas que una empresa puede utilizar para registrar sus operaciones contables. El PCGE es importante porque asegura que todas las empresas en Perú utilicen un mismo sistema de cuentas. Esto hace que la información contable sea más clara y comparable, no solo dentro de la empresa, sino también cuando se compara con otras empresas. Además, facilita el cumplimiento de las normas tributarias y contables, porque sigue las reglas establecidas por las autoridades peruanas y las normas internacionales de información financiera, NIIF. Clasificación de cuentas: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. El Plan Contable General Empresarial organiza las cuentas en diferentes categorías principales. Estas categorías corresponden a los elementos que vimos en la clase anterior. Vamos a repasarlas rápidamente. Activo. Aquí se incluyen todas las cuentas que representan lo que la empresa posee o lo que se espera que genere beneficios en el futuro. Ejemplos de cuentas de activos son caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo. Pasivo. Estas cuentas representan las deudas y obligaciones de la empresa. Ejemplos incluyen cuentas por pagar, préstamos bancarios y provisiones por beneficios sociales. Patrimonio. Son las cuentas que reflejan el capital aportado por los propietarios y las utilidades retenidas. Ejemplos son capital social, reservas y resultados acumulados. Ingresos. Cuentas que registran el dinero que entra a la empresa por la venta de bienes o servicios. Ejemplos son ventas, ingresos por servicios y otros ingresos. Gastos. Estas cuentas registran los costos y gastos necesarios para operar el negocio. Ejemplos son costos de ventas, gastos de personal, alquileres y servicios públicos. Ejemplos de cómo se utilizan las cuentas del PCG. Veamos algunos ejemplos sencillos de cómo se utilizan estas cuentas en la práctica. Compra de mercadería al contado. Supongamos que tu empresa compra mercadería por 10,000 soles al contado. En el Plan Contable General Empresarial esto se registra así. Detalle factura: base imponible 10,000 soles, IGB 18% 1.800 soles, total 11.800 soles. Asientos contables de compras. En la columna del debe va la cuenta 60, compras, por un importe de 10,000 soles. En la columna del debe va la cuenta 40, tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar, por un importe de 1.800 soles. En la columna del haber va la cuenta 42, cuentas por pagar comerciales terceros, por el importe de 11.800 soles. Asiento contable por el ingreso de la mercadería al almacén. En la columna del debe va la cuenta 20, mercaderías, por un importe de 10,000 soles. En la columna del haber va la cuenta 61, variación de inventarios, por un importe de 10,000 soles. Asiento contable por el pago de la factura al contado por la compra de mercadería. En la columna del debe va la cuenta 42, cuentas por pagar comerciales terceros, por un importe de 11.800 soles. En la columna del haber va la cuenta 10, efectivo y equivalentes de efectivo, por un importe de 11.800 soles. Conclusión. El PCGE es una herramienta esencial que organiza las cuentas de una empresa para que la contabilidad sea clara y coherente. Nos permite registrar todas las transacciones de manera estructurada y siguiendo un estándar que es utilizado por todas las empresas en Perú.
Conocer el PCG y saber cómo se usan sus cuentas es crucial para llevar una contabilidad ordenada y cumplir con las obligaciones tributarias y financieras. A medida que avancemos en el curso, veremos más ejemplos y prácticas para que se sientan cómodos utilizándolo. Eso es todo por hoy. Espero que esta clase les haya ayudado a entender mejor el Plan Contable General Empresarial, PCG. Nos vemos en la próxima clase.